El día de hoy, amados hermanos, nos vamos a preparar para escuchar la palabra de Dios. El tema de hoy se llama Dios ha preparado grandes cosas a los que le aman. Es un tema doctrinal y queremos que sirva este mensaje para cimentar más su fe en Cristo Jesús. Cimentar el conocimiento de la palabra de Dios en sus vidas. Y que el Señor, a través de esta palabra, pueda hacer el efecto transformador en fe, en amor, en humildad, y que podamos nosotros, paso a paso, ir creciendo hasta la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para presentarnos ante usted, confiado en que es usted, Señor, por medio de su Espíritu, quien va a manejar estas palabras, creyendo que está abriendo el entendimiento en cada uno de nosotros para que podamos comprender, Señor, lo que usted nos quiere decir por medio de su palabra. Quédese entre nosotros y también nos acordamos en este momento de aquellos que no pueden, Señor, estar presentes, por aquellos que por alguna enfermedad están en los hospitales y que te aman y que quisieran estar aquí, Señor, pero no pueden. Señor, nos acordamos de los que no tienen que comer, que no tienen un pan en su mesa. Nos acordamos de aquellos que no tienen un techo, un abrigo donde vivir. Nos acordamos de aquellos que no tienen un trabajo. Y nos acordamos también de aquellos que están pasando problemas sentimentales, problemas emocionales, por aquellos jóvenes, aquellos niños que están atravesando situaciones adversas, por aquellos padres que no saben comprender a sus hijos y por aquellos hijos que no saben comprender a sus padres. Nos acordamos, Señor, de los matrimonios y las familias y nos acordamos también de tu pueblo Israel, que hoy está atravesando una crisis profunda, pero también nos acordamos, Señor, del pueblo árabe, que también es tu pueblo, Señor. Vienen de un mismo hermano de Israel, Ismael e Isaac. Nos acordamos de ellos y pedimos que tu santo amor y gracia un día los cubra a todos ellos. Pero por ahora pedimos protección para tu pueblo Israel. Queremos que lo guardes y que lo cuides. Y que tú, Señor, pelees por ello en esa batalla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En primer lugar, amados hermanos, el apóstol Pablo estaba seguro que predicaba el evangelio de verdad. Para Pablo, la sabiduría que procede de Dios podía conocerse solo a través de la experiencia personal. En este sentido, sabiduría es más que conocimiento, visión o prudencia respecto a la cruz
de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, cuando hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez, Primera de Corintios 2, versículo 6, nos dice la palabra de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Sin embargo, dice la palabra de Dios, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esto quiere decir, amados hermanos, es en referencia a los cristianos maduros. Cristianos maduros son aquellos que permanecen firmes en la fe de Jesús. Son aquellos que han tomado las cosas de Dios en serio. Son aquellos que han visto a Jesucristo clavado en la cruz y que no vituperan su nombre por nada y por nada. Aquí en este versículo el apóstol Pablo hace un contraste entre el cristiano maduro y el cristiano que es, hermanos, no maduro. Subraya el empleo ético de lo que hace de la palabra perfecto. En griego, teleoi, del griego, la sabiduría de Dios es la que Él predestinó. La sabiduría de Dios revela sus propósitos y la sabiduría de Dios revela sus planes. Una sabiduría que estaba oculta, pero que el Señor solamente la revela a aquellos que han venido a Él arrepentidos. La sabiduría de Dios es uno de los regalos y es una de las riquezas del cielo. La sabiduría de Dios, hermano, no se entrega al que dice que es cristiano, pero con sus hechos niega la fe de Jesús. Esa sabiduría está revelada solamente a los hombres que han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. No puede esta sabiduría entregarse a gente incapaz e ineficaz. Personas que solamente se alimentan de la sabiduría humana porque consideran que la sabiduría humana es la que les llena, porque es la que les complace en su placer y en sus necesidades carnales. La sabiduría de Dios en misterio, el Señor de la gloria. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Cuando Pablo se refería a la sabiduría de Dios en misterio, no se estaba refiriendo a un acertijo, amados hermanos, o a una adivinanza, o algún acontecimiento que resulta difícil solucionar para el hombre. En el vocabulario de Pablo, la sabiduría de Dios era un misterio en el sentido de que la razón humana era incapaz de poder concebir ese misterio de Dios. También el apóstol Pablo empleaba el término misterio en el sentido de algo oculto para la persona que no tenía a Cristo o no
todavía no había alcanzado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Para esas personas es un misterio la palabra de Dios. Además, la sabiduría de Dios es sabiduría que Dios predestinó desde antes de la fundación de este mundo. La sabiduría de Dios. Y ustedes dirán, ¿y cuál es esa sabiduría? Esta es la sabiduría, la palabra de Dios. Esa es su sabiduría. Este maravilloso libro, este precioso libro, es la sabiduría de nuestro Dios. Nadie en el mundo podía discernir esta sabiduría. Nadie. Era un misterio. Pero Dios, hermanos, ahora, si esta sabiduría hubiera sido discernida por los príncipes, por los reyes, por los hombres que estaban en eminencia en el pasado, y si esta sabiduría hubiera sido discernida por el imperio romano, y si esta sabiduría hubiera sido discernida por los judíos, nunca hubieran crucificado a Cristo Jesús. No lo hubieran crucificado. Pero esta sabiduría, hermanos, el que la tiene en su corazón, entonces no puede crucificar a Cristo. ¿Cómo puedo yo, conociendo a Cristo Jesús, crucificarlo nuevamente? Entonces, si yo crucifico a Cristo con mis hechos pecaminosos, significa que no tengo la sabiduría de Cristo. Tener la sabiduría de Dios, hermanos, es un privilegio. Pero esa sabiduría solo está velada a sus hijos, a sus hijos, a sus escogidos. Tercer lugar, el hombre espiritual versus el hombre natural. Versículo 9 de 1 de Corintios 2 nos dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Uno de los aspectos únicos del evangelio cristiano es la simple pero aguda clasificación de los hombres en espirituales y naturales. El hombre natural vive conforme a la razón humana o los impulsos humanos. El hombre espiritual recibe la vida por el Espíritu Santo y es dirigido por el Espíritu Santo. Aquí tenemos algo bien importante y es lo siguiente, amada iglesia. Existen dos tipos o varios tipos de creyentes, pero hay un creyente, amados hermanos, que es el creyente espiritual, pero también está el creyente religioso. El creyente religioso es aquel que viene por costumbre a la iglesia o porque dice, es el domingo y voy a la iglesia. No se acuerda que hay una Biblia que traer porque es la herramienta. No ora antes de salir de su casa. Le parece que la vida la tiene ganada, pero no es cierto. Nadie tiene ganada su vida aquí en esta tierra. Hoy estamos aquí y mañana podemos estar con un dictamen médico de muerte.
porque es la verdad, es la verdad. Hoy estamos aquí, pero mañana podemos estar deseando estar trabajando en la obra de Dios en todos lados por esa salud que ya es irreversible. Es la verdad. El cristiano religioso está dentro de la iglesia, pero las palabras de Dios no le llegan a su corazón. Porque el cristiano religioso no viene por amor a Dios, sino que viene por un cumplido personal o por otro interés, pero no porque ama a Dios. El cristiano religioso, cuando sale de la iglesia, no se acuerda que hay una Biblia en su hogar para leer la palabra un día, aunque sea. El cristiano religioso ya no se acuerda que va a orar durante toda la semana. Pero, el domingo, sí, el domingo voy a la iglesia. No me estoy refiriendo a ustedes. Me estoy refiriendo a la iglesia en el mundo entero que así opera. En el mundo entero, hermano. Iglesias que están llenas, pero no de fieles, sino de religiosos. El hombre espiritual de Dios lo discierne la palabra de Dios de la siguiente manera. En el versículo del 10 al 13 de Primera de Corintios 2. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La única persona que nos puede decir la verdad acerca de Dios es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Nadie más acerca de las realidades espirituales. Pero dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y cuando dice que todo lo escudriña, amados hermanos, no significa que él investiga o averigua todas las cosas. La frase significa que el Espíritu Santo tiene conocimiento completo de nuestra vida. Nada se esconde. Tal vez lo que hoy voy a decir es triste y doloroso, pero el cristiano religioso no es salvo. El cristiano religioso no es salvo, porque en él está el espíritu del mundo y no el espíritu de Dios. El cristiano religioso hace más énfasis a la vida material que a la vida espiritual.
El Hijo de Dios ya no vive en la materia. El Hijo de Dios vive en el Espíritu. Y por eso en él no habita el espíritu del mundo, sino habita el Espíritu de Dios en el hombre espiritual. Queremos nosotros llevar vidas en santidad. Tenemos que permitir que el Espíritu de Dios entre a nuestra vida y haga ese efecto de cambio transformador, hermanos. No vivir una vida de apariencia, porque al final y al cabo, quien sale riéndose es el enemigo, porque ya pertenecen a él y no a Dios. El cristiano religioso no es salvo. Un día el Señor dirá, pero Señor, pero si yo estuve en la iglesia, Señor, pero yo participé, pero Señor, yo hice esto. No te conozco. A ti, yo no te conozco. Con Dios no se puede jugar. Es bien dura la palabra, pero es la palabra de Dios. Amados hermanos, el Espíritu Santo nos conoce bien a todos. Él conoce nuestras interioridades. A Él no lo engañamos. Por eso se dice que las cosas invisibles son un reto para el creyente. Unos creerán, pero otros no creerán. Esos condenados, estos salvos. Él es el que nos da la revelación de Dios, lo profundo. De Dios designa la esencia de Dios. Lo profundo de Dios designa la esencia de Dios. Luego sus atributos, deseos y planes. El espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Y nosotros, dice el versículo 12, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabemos nosotros lo que Dios nos ha concedido? ¿Sabe usted lo que Dios le ha concedido? ¿Sabe usted eso? Y si no lo sabe, entonces busque a Dios con sinceridad para que lo sepa. El espíritu del mundo es el hombre en su estado natural. El espíritu del mundo es el hombre en su estado natural. Es el principio que impregna a la humanidad en su alienación de Dios. La palabra alienación significa separación, distanciamiento, frialdad. Eso significa la palabra alienación. Y eso es lo que el hombre natural tiene, una separación con Dios. En contraste, ¿verdad? Está el espíritu que proviene de Dios, que es muy distinto al espíritu del mundo. Esto es el Espíritu Santo, nuestro maravilloso Espíritu y amoroso Espíritu Santo, que Dios da a los creyentes, o el Espíritu de verdad, de fe y confianza hacia Dios, el espíritu de humildad y amor. Dice, por sus frutos los conoceréis. Si hay humildad, si hay amor, si hay fe, si hay gozo, si hay alegría,
si hay comprensión, si hay perdón, en ese creyente mora el Espíritu de Dios y no el espíritu del mundo. Esta hermosa enseñanza es con el objetivo, amados hermanos, de que nos acerquemos más a Dios. El Espíritu de Dios debe de estar, hermano, en nosotros por medio de los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios les he dado a los hombres para que puedan entender y experimentar las bendiciones de la salvación. Soy salvo y reconozco cuáles son esas bendiciones. El salvo reconoce las bendiciones de Dios. El que es salvo vive en los frutos del Espíritu Santo. El que no es salvo vive en la ignorancia total. Porque, ¿saben por qué? Porque no conoce la sabiduría de Dios. No conoce la sabiduría de Dios. Usted podrá decir, yo prefiero vivir así mi vida mientras tengo vida. Decía Henry Ford, el fabricante de automóviles norteamericano, decía, el creer o no creer es tu decisión. El creer o no creer es tu decisión. Si tú quieres creer, cree. Y si no quieres creer, no creas. A nadie se le obliga a creer. A nadie se le obliga a creer. La persona, el versículo 13 dice de Primera de Corintios capítulo 2, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La persona, amados hermanos, que ha recibido el Espíritu de Dios hace dos cosas y las vamos a memorizar hoy. Hace dos cosas. La persona que ha recibido el Espíritu de Dios hace dos cosas. Primero, enseña las cosas que Dios le ha revelado, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Así como Dios se ha revelado al hombre, ahora lo capacita. Y lo capacita para presentar la verdad revelada a otros. Y es importante tener en cuenta, amados y amada iglesia, es muy importante que la verdad divina no depende de las habilidades y qué más, astucias, manipulaciones humanas. La verdad divina, hermanos, está guiada por Dios, por el Espíritu Santo, quien nos capacita a todos los que ministramos el Evangelio para hacerlo con eficacia y poder llevarla una vida victoriosa en tiempos difíciles. Ustedes deben de saber, amados hermanos, que estamos viviendo los últimos tiempos. Pero déjeme decirle algo, que esta revelación de saber que está a las puertas, nuestro Maestro Jesucristo, solamente es dado
a sus escogidos. Esta revelación no es dada a todos. Cuando yo digo que el Señor está a las puertas, esas palabras las recibe el que tiene el Espíritu de Dios. Pero el que tiene el espíritu del mundo, solo le sonarán huecamente esas palabras. ¿Por qué son huecas? Porque no sabe de lo que le estoy hablando. El versículo 14 nos lo reafirma de lo que estamos diciendo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Podemos comprender eso nosotros? ¿Puede comprender usted que las cosas que son de Dios las puede comprender el natural? No las va a poder comprender jamás. El natural no las puede entender. Este hombre no puede entender las cosas espirituales. La persona dedicada a amontonar posesiones materiales no puede captar el significado de la generosidad. Un hombre motivado por la ambición de poder no puede entender el significado del servicio abnegado. Un individuo cuya vida está dirigida por actitudes mundanas no puede apreciar los impulsos espirituales interiores, debido a que el hombre natural no abre su vida al Espíritu Santo. Considera toda la vida y los valores espirituales como tonterías. Así las concibe. Vamos ahora con el quinto, ya finalizando. La mente de Cristo. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Debido a la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu juzga todas las cosas, amados hermanos, pero él no es juzgado de nadie, porque al Espíritu Santo nadie lo puede juzgar. Este pasaje que acabamos de leer en el versículo 15 y el 16, hermanos, eso quiere decir, no confiere autorización para el que el cristiano se erija en juez de las actividades de otros. Ninguno de nosotros puede ser juez del otro. Nadie está autorizado a ser juez. Nadie puede juzgar a su hermano. Nadie. Ni significa que un hombre espiritual sea inmune a la crítica o evaluación del mundo. Significa que el cristiano tiene capacidad espiritual para discernir, para investigar, para examinar todas las cosas dentro del marco de la divina revelación de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Él nos capacita, Él nos da esa oportunidad. Y el versículo 16 nos dice, Romanos 11:30, Isaías 40:13 nos dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Y Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Los caminos, hermanos, y los métodos de Dios están más allá del entendimiento humano. Es inútil que el hombre natural intente conocer
la sabiduría de Dios es inútil. Es inútil. Cuando digo que es inútil, significa que aunque permanezca dentro del templo, aunque permanezca, hermanos, escuchando, mientras no humille su corazón de verdad a Cristo Jesús, jamás esa palabra será revelada en ellos. Jamás. Es imposible, amados hermanos. La sabiduría de Dios es una riqueza del cielo para los hijos de Dios, para sus escogidos, para sus escogidos. El hombre espiritual tiene la mente de Cristo. El hombre espiritual tiene la mente de Cristo. No valora las cosas desde el punto de vista mundano de este mundo. Jamás, jamás. El cristiano ve las cosas a la luz de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma, amados hermanos. Si usted, amado hermano, le quiero hacer un llamado. Si usted ha venido, hermano, llevando una vida religiosa, yo no sé quién la lleva, no puedo discernir eso. Solo el Espíritu lo sabe. Pero si hemos nosotros, incluyéndome yo, si hemos nosotros traído una vida religiosa, es el momento de que escuchemos la voz de Dios y nos arrepintamos antes que sea demasiado tarde. Antes que sea demasiado tarde, hermano. Por eso el Señor dijo, son pocos mis escogidos. Y eso de que son pocos, son pocos. No hay manera de cambiar la palabra. Lo que está escrito, está escrito. No hay cambio. Son pocos los escogidos de Dios. Hermanos, cada uno de nosotros, por eso Dios nos puso una conciencia para que se conozca a sí mismo. Si usted se considera un salvo o no un salvo. Cada uno de nosotros sabe la vida que lleva y cada uno de nosotros, hermanos, se juzga a sí mismo cada vez que comete una acción. Cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos si somos salvos o no. Pues hoy le hago una reflexión para que usted ahora pueda venir a Cristo Jesús. Y usted dirá, pero si yo ya acepté a Jesús, ¿cómo lo aceptó a ese Jesús? Con esta vida que tenemos, hemos aceptado a Jesús. ¿Creemos nosotros que a Jesús lo vamos a engañar, al Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo no le ha tocado para llevar una vida en santidad, hoy es el momento que venga Cristo Jesús. En un cambio verdadero y en una transformación verdadera. Solamente, hermanos, humillando la carne y diciendo, yo vengo aquí y pido perdón. Solamente cuando humillamos la carne y pedimos perdón a Dios, los hipócritas no van a entrar al reino de los cielos. Los religiosos no van a entrar al reino de los cielos. Pero nosotros queremos entrar al reino de los cielos. Pues vengamos humillados, hermanos. Pongámonos de pie. Seamos valientes, no seamos cobardes. La valentía la dejó el Señor a través de un espíritu que puso en nuestras vidas. Él nos dio un espíritu de valentía, de poder, de dominio propio y de amor. Usted podrá decir, pero si yo me conozco la palabra cabo y rabo.
El Señor le va a decir, pero yo no te conozco. Tú dices que la conoces, pero yo a ti no te conozco. Humillemos el corazón a Jesús. Humillemos el corazón a Jesús ahora que es tiempo, hermano. Mañana puede ser demasiado tarde. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que están presentes, hoy yo te invito a que pases al frente con toda valentía y digas, yo quiero ser salvo, yo quiero que mi vida sea una vida entera en santificación a Dios. Hay un himno que dice que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios, que mis ojos puedan ver y mis labios puedan hablar la palabra bendita de su amor.